Yo soy Andrés, yo trabajo como consultor de experiencia de usuario en Kaleidos. Kaleidos es una empresa que se dedica a diseñar y a desarrollar productos de software, generalmente para startups y a veces de forma interna. También tengo otra faceta que es la de formador y doy clases de diseño de interacción, formamos a diseñadores de interacción en la nave nodriza, que es una escuela de diseño de muchas cosas en realidad, que también está en Madrid, igual que Kaleidos. Se me ha olvidado dar las gracias. Muchas gracias, Enric, sobre todo, bueno, a ti como representante de la organización. Está siendo un evento estupendo, la verdad, y estoy súper contento de participar en él. Al lío. Hay una serie de términos que, digamos, están formando parte del paisaje, del mundillo del diseño de productos digitales y que todos más o menos tendremos en mente. Algunos seremos expertos, algunos menos. Son estos que os pongo por aquí: Agile, Kanban, LeanUX, Scrum, etcétera. La percepción que yo tengo es que estos términos están siendo adoptados a mayor velocidad de lo que están siendo comprendidos. El objeto de esta charla es sobre todo poner un poquito de orden y un poquito de perspectiva en todo esto. Si os habéis fijado en la primera slide que decía diseño en procesos iterativos, es un poco el paraguas que he encontrado para englobar digamos, a todos estos términos. Un paraguas, un término así un poquito agnóstico de jerga entrepreneuril y me parece que es el más correcto para esto. Cuando empiezo a hablar de este tipo de diseño en procesos iterativos y de diseño iterativo en sí mismo, siempre me he obligado a hablar primero de lo que no es, de desarrollo para empezar y de desarrollo de forma lineal. La cascada, muchos la conoceréis, es, digamos, la forma más tradicional de construir proyectos de software. La cosa va un poquito así, algunos lo conoceréis, pero lo cuento rápido. Hay unas personas, generalmente de negocio o jefes también, gente de producto, que define una serie de requisitos, les dan forma de alguna forma. Muchas veces acababa, por lo menos antiguamente, en esa cosa tan, digamos, espantosa que era el análisis funcional, que era un lugar en donde tú detallabas hasta el último detalle de lo que tú querías construir, con muchísimo detalle. Eso se le entregaba a una agencia de diseño o a veces a un departamento dentro de tu oficina, pero gente que no había estado involucrada en la creación de esos requisitos, que le daban forma, en forma de diseño, obviamente, y que generaba un entregable que acababa yendo también a un departamento o a una agencia externa que eran los que se encargaban del desarrollo. Los problemas que generaba o que genera, porque esto se sigue utilizando muchísimo, esta forma de trabajar son diversos. El principal que yo veo deviene de la desconexión que hay entre las distintas partes implicadas. Es decir, si tú eres diseñador y no has estado participando en la parte de requisitos, vas a tener ahí un choque gordísimo, porque no te vas a sentir partícipe de lo que estás haciendo. Entonces, esos conflictos incluso van en otros sentidos, en conflictos culturales, porque son departamentos que al no estar acostumbrados a hablar entre ellos, acaban teniendo auténticos choques de culturas. También tiene otro problema, que es el que anoto aquí, el de poca implicación de negocio, porque en realidad, como solo están en la fase inicial y desde que se inicia hasta que acabe el proyecto pueden pasar meses o a veces años, y durante todo ese tiempo pasan muchas cosas, negocio acaba, digamos, estando muy desvinculado y el producto final a veces deja mucho que desear. Entonces, son muchos más, pero bueno, tampoco me voy a extender. Las metodologías ágiles salen para dar respuesta un poquito a estos problemas. Esto de aquí, que veis ahí, esa cosa espantosa que apenas se puede leer, es el manifiesto ágil. Está colgado así, tal cual. Como podréis imaginar, no está hecho por diseñadores. Esto fueron un grupo de desarrolladores que se unieron, hicieron una especie se fueron a la montaña, de hecho, se encerraron en una cabaña, intentaron definir cuáles eran las mejores formas de desarrollar software. De ahí salieron, el entregable que sacaron de ahí fueron 12 principios, de los cuales 4 son los principales. No os los voy a leer, pero
el manifiesto se centraba en hablar de cómo construir cosas de forma más colaborativa, cómo construirlas en equipos multidisciplinares, no como veíais antes de forma separada, cómo hacer entregas más frecuentes y no solo una al final, y cómo estar abiertos al cambio, cómo ser capaces de replanificar. La primera confusión que suele haber con estos términos es que Agile es una metodología y no lo es. Agile es una filosofía, es un listado de ingredientes. Si quieres cocinarlos, pues hay unas recetas. Generalmente son Scrum o Kanban. He puesto la de Scrum, que es la más habitual. Y ahí ya veis el concepto de iteración, ¿no? En esas cositas que dan vueltas. Eso que hay ahí, que es el Product Backlog, que es el inicio de todo, es lo que sería más parecido a esa parte de definición de requisitos que había en el otro lado. Pero ya encontramos la primera diferencia en ese Sprint Backlog, que es un refinamiento de lo que vas a hacer durante ese sprint. Es decir, no lo defines todo, tú defines solo un set de cositas pequeñas con las que vas a empezar a trabajar. Scrum tiene una cosa muy interesante que son las liturgias. Igual que el buen católico va todos los domingos a misa, los buenos equipos de Scrum pues empiezan todas las planis, o sea, empiezan todos los sprints con una buena planificación donde hay un compromiso acerca de lo que se va a hacer. Después, durante el curso del sprint, hay una mini iteración, que es otra de las liturgias, que es ese circulito pequeño de las 24 horas. Toda la gente habla todos los días entre ellos para saber en qué estado están, qué están haciendo, cómo les va. Y al final de cada uno de los sprints hay otra liturgia muy interesante y sobre todo muy valiosa, que es la retrospectiva. Ese momento en el que se pone en común qué tal ha ido todo y se intentan sacar, digamos, conclusiones y acciones para mejorar el proceso. Esto permite rediseñar el proceso mientras lo estás haciendo, que es muy interesante. Los equipos de Scrum suelen tener esta pinta. Este es el equipo de Taiga, son compañeros míos de Kaleidos, es un producto interno que tenemos. No es una fotografía, pero bueno, les parece bastante. Y como veréis, hay perfiles muy variados. Es muy importante que haya distintos perfiles de diseño, distintos perfiles de programación, y hay una figura ahí muy interesante que es la del Product Owner, que no es un jefe, a veces se confunde con eso, es una persona que vela porque lo que se esté construyendo sea valioso, que tenga valor de negocio. A mí me interesa mucho enseñar la composición del equipo porque me permite hablar de la idea de la muerte del departamento. Es decir, estos equipos, en teoría, tienen que funcionar de forma totalmente independiente y ser capaces de construir algo por sí mismos, sin necesidad de hablar con otros departamentos y generar ese tipo de confusiones de las que os hablaba antes. Esto es un diagrama de Henrik Niebuhr bastante conocido, donde habla ya no tanto de perfiles como de áreas de foco, de áreas de actuación. Dice, pues un buen equipo de desarrollo, de creación de productos de software debe tener cubiertas las tres patas, ¿no? Una pata que se dedique a enfocar cuál es la cosa correcta a construir, ahí estaría esa figura del Product Owner que os comentaba antes. También una pata que se dedica a construirla de forma correcta, que ahí estará el equipo de desarrollo, y también alguien que se dedique a que todas esas liturgias de las que os hablaba antes vayan por el buen camino. Ahí entran lo que se llaman coach, Scrum Masters y ese tipo de cosas. Fijaos que todavía no he hablado de diseñadores, porque en realidad hasta este punto, o sea, tradicionalmente cuando empezó esto, no había diseñadores en todo esto. Nosotros los diseñadores nos hemos ido introduciendo en todo esto de forma un poco paulatina, a veces un poco traumática, pero bueno, cada vez es más común. Si tuviéramos que meternos en uno de esos circulitos sería el azul, sin duda. Pero lo ideal no sería en cualquier parte del azul, sino en esa parte que está más cerca de la toma de decisiones. Esto es muy importante. O sea, si veis el dibujo, digamos, de lo que son las áreas de intensidad de las distintas partes, cambia un poquito, ¿no? Ya no son cajones independientes que no se tocan, sino que todos tienen una cierta influencia durante todo el flujo del proceso. No nos engañemos, hay perfiles que tienen más responsabilidad en una parte del proceso que otra, pero bueno, todos en todos los momentos tienen que estar presentes todos para que todo vaya a buen camino. Eso era sobre construir productos, pero claro, se pueden, meter los principios ágiles para pensar en cómo definirlos, cómo preguntarnos si estamos construyendo lo correcto. Para dar respuesta a esto, pues aparece el término el Lean UX, que aquí hay otra confusión muy típica, que es la de confundir Agile con Lean UX. Son, digamos, cosas relacionadas, pero diferentes. El término Lean significa magro, sin grasa, sin nada que sobre. Y viene de aquí, ¿no? O sea, la utilización en Lean UX viene de aquí,
del método de creación de productos en cadena que usaban en Toyota desde los años 70. Eso que veis ahí es un Kanban, ¿no? No sé si habréis trabajado con gestores de proyectos, estos que mueves tarjetitas, ¿no? Tengo una que está sin hacer, una que se va haciendo. Pues estos son los primeros Kanban, en realidad. Eran totalmente manuales y daban una visibilidad de lo que se estaba construyendo, de forma que podías detectar bloqueos, podías detectar cuellos de botella, etcétera. Eric Ries toma este concepto de lo magro, de no dedicar tiempo a cosas que no vienen a cuento y de no producir desperdicio, y lo mezcla con, digamos, la teoría de diseño de mercados. No de cualquier mercado. Ok, me voy a beber un poquito. Cuando Eric Ries habla de diseño de mercados, habla digamos, específicamente del mundillo startup. Él tiene una definición de startup que está muy bien, que dice algo así como: una startup es un grupo de personas, una institución humana que se dedica a construir algo nuevo, un producto o servicio nuevo en condiciones de extrema incertidumbre. La idea de incertidumbre es clave aquí, porque, digamos, esto no sirve para todo, ¿no? Ahí si el modelo de negocio con el que te vas a meter, si la idea ya está validada, si ha funcionado siempre, no lo necesitas, digamos. Pero en el contexto en el que estamos, que, bueno, ya conoceréis, en el que se están creando nuevos negocios cada 2x3 y se están probando nuevas ideas muy habitualmente y muy rápidamente, es necesario reducir esos tiempos de entrega y intentar empezar a probar antes las cosas que haces. Eric Ries tiene ahí un mantra en este libro que os aconsejo, que es el de sal del edificio. Es decir, tú puedes partir sin problemas de tus asunciones. No hay problema, tú tienes tus asunciones, tú crees que tus ideas van a ir bien. Ok, pero no te las quedes en el edificio. Sal a la calle, habla con gente, pruébalo con gente de verdad, échale un vistazo a ver cómo reaccionan, porque tus asunciones puede que no sean correctas. El proceso es este, ¿no? O sea, construyes, mides, aprendes. Construyes, mides, aprendes. Aquí no hay mucho más que hablar. ¿Pero qué construyes? Pues aquí entra el concepto de MVP, que vienen a ser las siglas de mínimo producto viable, o algunos le ponen a la V valioso, porque les parece más bonito. La metáfora va tal que así, digamos, lo de arriba se parecería más a lo que os conté al principio de la cascada, ¿no? Tienes un solo entregable válido, todos los demás no te sirven para nada. Y sin embargo, cuando construyes en modo MVP, pues siempre tienes entregables que tienen algún tipo de utilidad. A lo mejor no es lo que soñabas al principio, a lo mejor no es lo que esperabas, a lo mejor no es todo lo funcional que quieres ni todo lo bonito que quieres, pero de alguna forma te sirve para probar cosas. Esto yo diría que es un MVP. Esto me lo encontré el otro día en el rastro. Han puesto un IKEA en el centro del rastro. Y me metí dentro y me sorprendieron varias cosas. La primera que me sorprendió fue el mero hecho de su existencia, ¿no? ¿Qué narices hace esto aquí? Y después pues me dio por meterme, ¿no? Esperé una cola, entré y otra cosa que me llamó la atención era la cantidad de espacio que tenían y el poco precio de los objetos que estaban vendiendo. Dije, es imposible que le puedan sacar rendimiento a esto, o sea, es que no hay manera. No puede ser que estén haciendo esto por vender, o sea, están intentando probar una hipótesis. Y si mirabas fuera veías esto. Probablemente la hipótesis les haya salido bien. Tiene unas colas infinitas. Yo creo que en Barcelona tenéis otro también, lo siento mucho. Y sí, porque ya veremos lo que pasa con el barrio, pero eso es otra charla, ¿vale? Eso no nos vamos a meter ahora. ¿Cómo se diseñan MVPs? Pues Laura Klein, en este libro que os aconsejo también, tira de las teorías de Eric Ries, por un lado, del Lean Startup, y le enchufa todo lo que son las prácticas de diseño centrado en el usuario. Si Eric Ries, por su lado, hablaba de mercados, pues Laura Klein empieza a hablar de usuarios. Los mercados no dejan de ser grupos de personas, ¿no? Grupos de personas que potencialmente pueden consumir, usar una cosa, pero digamos que aquí entran otras cosas. La base, digamos, o uno de los conceptos básicos de los que parte el Lean UX es la idea de la hipótesis. La idea es que no estamos, cuando diseñas con el enfoque Lean, no estás diseñando un grupo de funcionalidades que vienen de ese, digamos, de ese listado de requisitos. Lo que estás es diseñando a partir de un conjunto de hipótesis que te valgan para probar cosas. A las hipótesis lo ideal es darles forma. Lo ideal es que tengan una semántica y hay distintos modelos. Este es uno de ellos, bastante típico. Con el de IKEA podría ser, por ejemplo.
Creemos que poniendo un IKEA para la gente del rastro conseguiremos atraer a mucha cantidad de gente porque no hay ningún IKEA en el centro. Eso podría ser una hipótesis. ¿Qué haces con la hipótesis? La tienes que validar. ¿Y cómo la validas? Pues tu opinión no vale. Eso es lo primero. Tu opinión la tienes que sacar fuera de la ecuación. Necesitas datos. Si tienes un producto lanzado, es fácil tener datos, pero si no lo tienes, a lo mejor tienes que hacer otras cosas. Entonces, ahí siempre hay que moverse entre datos cuantitativos, datos cualitativos. Esto es un test de usuario, ¿no? Por ejemplo. Esto es ShopDirect, es una empresa en la que trabaja un compañero y me enseñó cómo trabajaban y tal. Son test realmente caros en muchos sentidos, no solo de dinero, son caros de tiempo. Hay mucho esfuerzo invertido en reclutar personas, en segmentar, etcétera, etcétera. El enfoque Lean, digamos, precisa de observación, como puede ser este test de usuario, pero lo hace de otra forma. Se parecen más a esto, ¿no? Si vas a hacerlo con ese enfoque, pues tú lo que tienes que hacer es irte a una cafetería, invitarle a alguien a un café, asaltarlo. Por favor, llevad cambio o suelto, porque algunas no tienen TPV y puede ser muy embarazoso. Yo no os lo aconsejo. Entonces, pruebas tu producto, llevas tu prototipo y lo pruebas ahí mismo. Ves que el enfoque en la práctica de diseño centrado de usuario también se parece a la del MVP. Dame 7. Y eso me lleva a pensar una cosa también. O sea, Lean UX no deja de ser UX. Son las prácticas de UX, pero con un enfoque un poquito diferente, ¿vale? Tampoco hay que volverse locos con eso. Design Sprint. Esto se ha popularizado mucho últimamente y también ha entrado en el ámbito de las confusiones, ¿no? Pues, entonces, que trabajáis con metodologías ágiles, entonces estáis a base de Design Sprints todo el día, ¿no? Digo, no. Esto es otra cosa, es una cosa muy concreta. Hay varios Design Sprint definidos, ¿vale? Voy a hablar concretamente del de Google Ventures. Esta es una de las primeras slides del manual de facilitador de Design Sprints. Lo que te están prometiendo es que vas a construir y testear un prototipo en 5 días, realista, dicen. A mí me gusta más la definición que tienen en la portada del libro, que os aconsejo leer, no la portada del libro, que dice algo así como: resuelve grandes problemas y testea ideas en 5 días. Es un manual que tienen abierto, que se ha, digamos, popularizado muchísimo, ha pregnado mucho en la comunidad de diseñadores y ahora mismo están haciendo una labor, digamos, de expansión bastante importante. Funciona también como un do-it-yourself, los manuales están muy accesibles, los podéis pillar, usar, lo que queráis, es muy fácil de pillar. El flujo del Design Sprint es este. Te tienen procedimentados lo que tienes que hacer en cada día, mapeas, dibujas, decides, prototipas, testeas. Y acabas con un entregable, digamos, validado por test con usuarios. Esto a veces lleva... O sea, lo que quiero decir aquí es que hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Porque, bueno, con las expectativas y con que te den gato por liebre. Porque a veces ves cosas como estas y dices, construirás, testearás y lanzarás tu negocio en 5 días. O sea, tócate los cojones. Eso por un lado, y por otro lado con las propias expectativas. Quiero decir, esto no sirve para todo. Si tú tienes un proyecto que necesita una investigación significativa, en 5 días no lo vas a resolver. Y si tu problema es de cambiar de color un botón, pues tampoco vas a estar haciendo algo correcto usando esto. Es una metodología concreta para resolver problemas concretos que tienen un alcance muy concreto. En resumen, como chuletilla, para evitar estas confusiones que estoy viendo tan habituales, digamos que Agile UX es ese UX que se hace durante la parte de construcción de productos digitales. Lean UX es aquel que te sirve para validar tus ideas y el Design Sprint es un método concreto para cosas muy concretas. Y para acabar me permitiréis hacer una reflexión. Y es que, ok, Lean, Agile, etcétera, sigue siendo diseño. En realidad no hay ningún tipo de problema en que diseñadores de otro tipo de métodos se involucren rápidamente en este tipo de metodologías, porque al final seguimos haciendo el diseño que llevamos haciendo durante muchísimos años. Lo que sí es cierto es que han cambiado los contextos, que han cambiado las capacidades tecnológicas, que han cambiado las formas en las que nos relacionamos. Y eso lo que ha hecho es que nos adaptemos creando nuevos marcos metodológicos que entran dentro de esto. Y en estos nuevos marcos metodológicos, los que os he contado ahora, se produce una cosa muy valiosa de cara a los diseñadores, y es que acabamos estando implicados tanto en la fase de ideación, desde las fases más tempranas,
como en la fase de construcción, hasta la última salida, hasta el último píxel. Con lo cual, la del diseñador acaba siendo una profesión de impacto en productos, en servicios y en todas las cosas que usamos en nuestro día a día. Eso es, al final, un gran poder y también es una gran responsabilidad. Y os animo a usarla con cuidado. Muchas gracias.